Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has sentido miedo? Yo sé que sí. Cuando yo era pequeña, recuerdo que sentía mucho miedo cuando mi mamá demoraba en llegar a la casa por la noche después de trabajar. Y me sentía tan asustada que lo único que podía hacer era llorar. Todos hemos sentido miedo. Y es que el miedo es una sensación de angustia que nos hace sentir en peligro. Hay personas, como yo, que le tenemos mucho miedo a las arañas. Otros le temen a la oscuridad. Hay quienes tienen miedo a las alturas. Y otros que temen cuando hay truenos y relámpagos. Tener miedo es una cosa natural. Está bien tener miedo, pero el problema real del miedo es que a veces nos paraliza y no nos permite pensar ni actuar con sabiduría ni prudencia, y nos quita la tranquilidad y la paz. Es como si una sombra siempre nos estuviera persiguiendo. Pero ¿saben una cosa, chicos? Los niños no son los únicos que sienten miedo. Los adultos también tenemos miedo, y muchas veces. Escucha esta historia. Cierta vez, Jesús pasó todo un día enseñando a una multitud. Como ya era hora de seguir su camino, dijo a sus discípulos que vayan al otro lado del lago, mientras él despedía a la gente. Más tarde, cuando ya estaba solo, subió a un monte cercano a orar. Los discípulos, mientras tanto, se hallaban en la barca, rumbo al otro lado del lago, pero soplaba un viento tan fuerte que la barca se sacudía por el agua. Pero los discípulos se encontraban en problemas y luchaban contra las grandes olas. Ya estaba cerca la madrugada y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, comenzaron a gritar: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: No tengan miedo, tranquilos, yo estoy aquí. Entonces Pedro exclamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, Pedro, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, sintió mucho miedo y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame, Jesús! De inmediato Jesús extendió la mano y agarró a Pedro, y amorosamente le dijo: ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Los discípulos quedaron tan asombrados que se postraron, lo adoraron y le dijeron: ¿De verdad eres el Hijo de Dios? ¡Qué gran historia!, ¿verdad, chicos? En esta historia podemos ver dos cosas. La primera, que cuando el miedo se apodera de nosotros, no nos deja ver que Jesús está obrando en nuestra vida, porque la verdadera raíz del miedo es la inseguridad. Y la segunda, más importante, es que cuando tenemos miedo, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Cuando estamos dispuestos a confiar en Jesús, el miedo desaparece. ¿Saben, chicos? Jesús conoce nuestros temores y con todos ellos puede ayudarnos. Solo necesita que nosotros tengamos fe y que confiemos en Él. Cuando alguno de ustedes siente miedo, sus papás hacen todo lo que pueden para consolarles y animarles, ¿cierto? Dios Padre hace lo mismo con nosotros y solo debemos poner nuestra confianza en Él. Piensa en lo siguiente. La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre Jesús. Nos dice que Él nos ama profundamente y que cuida siempre de nosotros. Él se interesa por lo que hacemos y por lo que nos pasa. Jesús vivió sin pecado. Nunca hizo nada malo. Siempre ayudó a los demás y mostró amor. Él vino a servir y a obedecer a Dios. Tan grande fue su amor que murió en la cruz
por cada uno de nosotros. Y la Biblia también nos dice que si confiamos en Jesús, Dios nos acepta como sus hijos, nos perdona nuestros pecados y nos da salvación. Y también nos dice que si confiamos en Jesús, ya no tenemos nada que temer, porque Él estará siempre con nosotros. Jesús ha prometido ayudarnos cuando sintamos miedo. Todos tenemos nuestros temores, y el temor puede ser una cosa buena, pero no podemos dejar que nuestros temores nos mantengan alejados de gozar la vida que Jesús desea que tengamos. Después de todo, Él ha prometido ayudarnos cuando sintamos temor. No hay nada que temer si confiamos en Dios. La Biblia dice, Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío.